Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Muchas gracias por la espera. Gracias por su paciencia. Enos aquí una vez más con la sesión, con una nueva sesión, en este caso para el cálculo de la PTU del 2022 en el sistema de Compact y Nóminas. Antes de comenzar, quisiera comentar que esta sesión se está grabando con el objetivo de van a poder ustedes verla en más ocasiones, ya sea por medio de esta misma página en donde estamos transmitiendo, o lo vamos a publicar también en nuestras redes sociales por vía Facebook. También les menciono en la parte de abajo, quienes apenas se están uniendo a la sesión, la parte de abajo aquí en la página van a encontrar un enlace de acceso a el chat que tenemos en WhatsApp con el objetivo de poder resolver las dudas que se vayan presentando. Bien, sin más, sin hacerlos esperar más tiempo, vamos a dar inicio. Voy a compartir mi escritorio para iniciar con la presentación. Bien, como bien sabemos, el tema principal es cálculo de la PTU. Igual, cualquier duda, aquí vamos a estar al pendiente del chat. Quienes estén uniendo apenas, vamos a ir compartiendo información conforme nos vayan preguntando, ¿sale? Y cualquier duda, de todas maneras, si en el momento no vemos su pregunta, tengan toda la certeza de que vamos a estar ahí respondiendo. Bien, damos inicio. El temario de esta sesión es una sesión breve. Realmente vamos a tratar de enfocarnos 100% al tema de la PTU. De igual forma, si hay temas aledaños, dudas al respecto del timbrado de la CFDI 4.0 o cualquier otro tema, con toda confianza sí pueden hacernos las preguntas y vamos a ir resolviendo al final de esta sesión. Bien, en el temario vamos a ver un poquito del marco legal y qué consideraciones debo de llevar a cabo para mi cálculo enfocado en el sistema de Compact y Nóminas. Y finalmente vamos a hacer un cálculo en el sistema de Compact y Nóminas. Les menciono, en la versión que estamos utilizando para el cálculo es la versión 15.41, me parece. Es la más reciente de las versiones que hay ahorita del sistema, pero vamos a poder hacer este cálculo en versiones anteriores. La versión pasada e incluso versiones 14 ya traen la configuración para el cálculo. Muy bien. Bien, marco legal. Nos menciona un poquito de las leyes. En México, pues los trabajadores, como bien sabemos, tienen derecho a la participación de las utilidades de la empresa y está consagrado en el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo en el artículo 117. Cabe mencionar que se incorporó un tope por ahí el pasado, no recuerdo exactamente, ahí viene el 23 de abril del 2021. El tope es a beneficio de las empresas, más allá de lo que muchos creíamos que nos iban a pagar un poco más, pero en realidad no es así. Más que nada es un tope. El tope es a beneficio de las empresas y consiste en topar ese PTU que nos va a tocar a los trabajadores con una regla de qué será lo mayor, ya sean 3 meses de mi salario o el promedio de los últimos 3 años de PTU que me ha correspondido en esta empresa. Entonces, si a mí me toca un PTU X cantidad, si esa cantidad antes de dármela se va a poder evaluar en este tope, y si me excedo del tope me van a dar hasta lo que topó, ¿sale? Entonces, esa es una opción nueva que hay en el sistema y que se incorporó en esta regla que está citada. ¿Cómo se determina, ahora sí que en resumen, cómo se determina lo que es la cantidad del PTU? Y pues aquí vemos una pequeña gráfica donde vamos a tener los ingresos acumulables, menos las deducciones autorizadas, menos las remuneraciones exentas no deducibles según el artículo citado, menos deducciones que correspondían. A lo que vamos a llegar es la parte de lo que es la utilidad de la empresa, a lo cual vamos a aplicar una tasa del 10% que corresponde a la participación de los trabajadores en las utilidades. El 10% de la utilidad
es lo que va a repartirse. Aquí nos hace mención, además de que nos va a dar como resultado la PTU del ejercicio y le vamos a sumar la PTU no reclamada en el ejercicio anterior. Es decir, además de que yo obtenga como empresa mi utilidad y el 10% sobre ella, debo de sumar aquella utilidad, aquel PTU que no repartí en el año pasado. Es importante considerar esto. Y eso puede suceder porque a lo mejor en el año pasado algún trabajador no acudió por sus utilidades y esas utilidades pues debieron haber sido repartidas. Si no fue así por X o Y razón, esa utilidad no repartida se tiene que repartir en este ejercicio. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo aquí en la presentación de cómo se reparte. Aquí nos dice que para obtener la cantidad que corresponde a cada trabajador se deben de considerar dos aspectos. En resumen, lo que tenemos que considerar es el sueldo percibido durante todo el ejercicio y los días que trabajó pues mi trabajador en todo el ejercicio. Esos dos factores, esos dos datos, yo los requiero para llegar a cómo le voy a repartir esa utilidad. En esta gráfica vemos que, por ejemplo, tengo un monto a repartir y debo de dividir ese monto en dos rubros. Uno, la mitad va a repartirse de acuerdo a los días que trabajaron mis trabajadores y el otro PTU, la otra parte del PTU, es por la cantidad de ingresos que obtuvo el trabajador. Entonces, de manera equitativa, 25,000 y 25,000 en este ejemplo se van a repartir uno por el rubro de cuántos días trabajaste de manera equitativa y otro por el rubro de los ingresos. Quiere decir que si una persona de producción, una persona de administrativo, todas las personas de mi empresa, independientemente del puesto, el nivel de salario que tengan, lo que viene siendo el rubro por PTU por días puede ganar lo mismo, puede tener el mismo importe porque va a depender cuántos días de trabajo el trabajador realizó. Si ambos trabajadores, tanto la persona que gana mucho menos como la que gana mucho más, trabajaron la misma cantidad de días, la cantidad de PTU que le tocan por días va a ser la misma. ¿Sale? Puede ser incluso que el trabajador que gana mucho menos pueda tener mayor PTU en el rubro de días, porque a lo mejor fue más puntual y llegó todos los días, ¿no? Y no trabajó. No faltó. Y en el caso de a lo mejor el contador, el administrador, puede que haya faltado 2, 3, 4 veces y pues ya trabajó menos días, por lo tanto le va a corresponder menos PTU por el rubro de días. Ojo, que nada más me estoy refiriendo al rubro de días. Es decir, los 25,000 pesos repartidos ahí se van a llevar esas cantidades dependiendo de los días que trabajó. Y en el otro rubro, que es donde se vuelve un poquito más compleja la cosa, es el PTU por ingresos. Quiere decir que aquí sí va a considerar cuánto gana cada trabajador. Mientras más ganes, más PTU te va a tocar. Mientras menos ganes, pues menos PTU te va a tocar. Entonces, y aquí aparte hay que considerar una regla que nos menciona que puedo topar para que sea un poquito más justo para los trabajadores que ganan menos. Puedo topar los ingresos acumulados de mis trabajadores. Puedo decirle a la PTU que va a llevar un tope del trabajador. En la regla nos dice que el trabajador sindicalizado que gane más, ese sería mi tope de ingresos acumulados en el año por el 1.20, ¿no? Sería más 20% de lo que ganó el trabajador más alto de los sindicalizados. Ese sería mi tope máximo a considerar de los ingresos de lo que ganaron en todo el año. Más adelante vamos a ver cómo exactamente se afecta esta parte, ¿no? Ya en la manera práctica. Y bueno, en el ejemplo vemos que aquí, por ejemplo, son 160,000 pesos a repartir y debemos de considerar esa cantidad, los 160,000, no es esa parte que dice ingresos que participan, se refiere a el monto total de
lo que ganaron mis trabajadores en todo el año, la sumatoria de cada uno de ellos, de todos. Y la sumatoria de días que participan. Si el año tuvo 365 días, en este ejemplo que vemos en pantalla, estoy considerando 1090 días, que sería la suma de todos los días que trabajaron mis trabajadores. Igual ahorita más adelante lo vemos en un ejemplo. Y a partir de los datos que obtengo, debo de determinar dos factores. Un factor que se llama factor PTU ingresos y otro que se llama factor PTU días. ¿Cómo los obtengo? El factor de ingresos tengo que tomar el valor a repartir, que aquí arriba nos menciona 25,000. Vamos a poner el apuntador para que lo puedan ver. Voy a agarrar los 25,000 pesos que es por PTU por ingresos y los debo de dividir entre los ingresos que participan, que son los 160,000, y obtengo el factor 0.15625. Ese es el factor de PTU ingresos. Aquí abajo lo tengo. Lo mismo hay que hacer con el de días. Tengo que agarrar los 25,000 que voy a repartir entre los días que participan, que son 1090, y voy a obtener el factor por días, que es el 22.93. De esta manera, ya en mi tablita puedo ir multiplicando ese factor en cada rubro. Por ejemplo, para mis empleados que están en la lista, que dos son sindicalizados y uno es de confianza, nos dice, ok, el ingreso que obtuvo anualmente por el factor de PTU y de ingresos, y me da el PTU por ingresos. Y así cada caso, ¿no? Los días que trabajó por el factor de días y me da el PTU por días. Tengo el PTU por ingresos y el PTU por días. Ambos se suman y obtengo el PTU final. Así es como, en resumen, se comporta el cálculo. Aquí en el video, en la parte de abajo, también hay una liga donde van a poder ustedes descargar los archivos de ayuda. En los archivos de ayuda existen tanto la presentación que estamos viendo actualmente como una guía para el cálculo del PTU, una guía en PDF. Es para ustedes, con toda confianza la pueden descargar. Bien, entonces básicamente se explica a detalle esta parte de cómo hacerlo si lo quisiéramos hacer manual. Todo esto el sistema lo hace en automático, que es a donde vamos a querer llegar todos. Simplemente queremos hacer el cálculo y confiamos ciegamente en que el cálculo lo va a hacer bien, ¿no? Entonces es importante también entender un poquito la mecánica de cómo lo realiza el sistema de manera interna. Ok, además de todo esto, ¿qué consideraciones debo de tener? Bueno, la primera nos dice, debes de revisar el tipo de contrato de tus trabajadores si quieres excluir a quienes laboran menos de 60 días en el año. Y nos refiere aquí un artículo, dice artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Voy a salirme un poquito de la presentación para mostrarles aquí a qué se refiere el artículo 127. Ya tenía la Ley Federal del Trabajo aquí abierta. Y aquí nos dicen que hace referencia al derecho de la PTU. Dice, no sé si alcancen a ver bien. Voy a activar aquí una pequeña utilería que siempre me gusta utilizar para que sea un poquito más claro. Es un zoom. Bien, aquí podemos observar, bueno, creo que se dejó de ver. Denme un segundo. Sí. A ver, denme un momento. Vamos a ver si... Ahí lo ven. Muy bien. Ok, entonces aquí nos aparece, pues, como referencia, dice, el artículo 127 dice, el derecho de los trabajadores reconocido en la Constitución se ajustará a las siguientes normas. Y aquí vienen varias normas. ¿Sale? Aquí hay una norma en particular que nos dice que es la fracción 7. Si somos buenos en números romanos, ¿no? Es la fracción 7, la de hasta abajo. Dice, los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos.
Ojo con esto, esa es la regla que todo mundo nos estamos adjudicando, de que ya es una regla de que, trabajaste menos de 60 días, entonces no te toca PTU. Realmente la regla nos dice los trabajadores eventuales. Aquí hay que ver, ¿realmente mi trabajador es eventual? O simplemente le tocó la mala suerte de entrar por ahí en noviembre, ¿no? Entró en noviembre, pero no es eventual porque pues sigue trabajando y va a seguir trabajando hasta que aguante, ¿no? Hasta que ya quiera renunciar. Entonces, realmente no se clasificaría como eventual. Eventual lo clasificaríamos nada más porque lo estamos contratando por un tiempo eventual. Sin embargo, lo hemos agarrado como una regla ya general. ¿Sabes qué? Pues trabajaste menos de 60 días, no te toca PTU porque hay una regla en la Ley Federal del Trabajo que nos dice que pues a ellos no les toca PTU, ¿no? Sin embargo, esto puede ser diferente. En el sistema de Compact Nóminas, por lo menos, el tipo de contrato que tú le pongas a tu trabajador tiene mucho que ver con esta parte, porque muchas veces lo contratamos por tiempo indeterminado y ese tipo de contrato para el sistema de Compact Nómina significa que es un empleado que pues va a estar de manera indeterminada. El eventual debe de ser determinado. Es un eventual por un mes, por 2 meses, etcétera, ¿no? Pero bien, ese es el punto, está la regla y por ende también es lo que nos está mencionando aquí la presentación. Debo de considerar el tipo de contrato de acuerdo a, aquí nos dice, revisar el tipo de contrato y ahí en el catálogo de empleados, viene el rubro del tipo de contrato. Si yo lo tengo de acuerdo a esta regla o lo quiero que tome la regla de los 60 días, debo de considerar que mis trabajadores deben de tener el contrato de acuerdo a esa regla, si quiero que aplique. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Aquí en el chat vamos a revisar. Ahorita por el momento no veo que haya alguna duda por lo menos. Bien, seguimos. Consideraciones, otras consideraciones. En el catálogo de empresas se deberá asignar el concepto a utilizar del proceso de la PTU. Esta asignación se realiza en la pestaña de opciones. ¿En qué parte? En el catálogo de empresas, en el menú de la casita. Si nos vamos al menú de la casita en la parte superior izquierda, entramos al botón que dice catálogo, nos va a abrir esta ventana. Y en la sección de opciones puedo ver el concepto que dice concepto PTU. Esto regularmente no se mueve. Esto regularmente Compact Nóminas ya lo tiene asignado y ya lo tiene asignado de manera correcta. Es posible que sí esté movido, pero si está movido es porque en algún momento alguien le movió, ya sea algún asesor intrépido por ahí o posiblemente por error lo hayan movido, ¿no? Entonces es importante considerar que esté correcta esta parte. También nos menciona, podemos excluir a empleados al deshabilitar la casilla directo para casos muy específicos. Por ejemplo, cuando tengo yo directores, accionistas, gerentes generales. Y bueno, aquí nos refiere una regla del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en la fracción 1, donde nos dicen que los directores, accionistas, gerentes generales, etcétera, no pueden participar en la PTU siempre y cuando no estén vaya, un registro patronal o realmente no los tenga considerados como subordinados, por así decirlo, ¿no? Es muy raro que en Compact Nóminas los tengamos registrados regularmente cuando no están bajo el registro, entonces pues no los tengo en Compact Nóminas. Pero si los tuviera y los quiero excluir, aquí en el menú de catálogo de empresas, perdón, catálogo de empleados, puedo excluirlos en esta sección. Pestaña cálculos, quito la palomita de cálculo PTU y a ese trabajador ya no lo voy a considerar. Pero no lo va a considerar ni ahorita, ni el siguiente año, ni ningún año. Entonces es importante que si le quito la palomita, pues ya no lo voy a considerar. Lo menciono por aquello de que si quisiera quitarlos, incluso a los que son eventuales, que trabajaron menos de 60 días, si lo quito ahorita, el siguiente año tampoco lo voy a tener. ¿Sale? Es importante considerar cada caso.
¿Qué otra cosa? Hay que considerar también si mi tipo de trabajador está como sindicalizado, sí, en este rubro que dice sindicalizado, o como no. Para el artículo 127 de la fracción 2, que nos dice que puedo topar debo de topar el PTU de los ingresos totales que obtuvimos de cada trabajador, el 20% del trabajador sindicalizado que más ingresos tuvo. Si toda mi plantilla de trabajadores tiene solamente sindicalizado o toda mi plantilla está como de confianza en el catálogo de empleados, entonces no va a ser ningún tope el sistema. Solo haría tope si tengo distinción en esta sección entre sindicalizado y no. ¿Sale? Ahora bien, ¿cómo hago el proceso de la PTU? Que esto es básicamente en la presentación, se los dejo para que vean los menús, pero ahora sí que de manera práctica se ve mucho mejor. Que sería ingresando al menú de procesos, PTU, y nos va a abrir un menú donde vamos a indicar cuál es la PTU a repartir y entre otros factores que vamos a ver ya en el ejemplo práctico. Y vamos a ello. Ahora bien, vamos a entrar a nuestro sistema de Compact Nóminas. Muy bien. Vamos a ingresar. No tengo contraseña. Y vamos a ingresar a una empresa que se llama PTU 2022. Vamos a ver si ya funciona el Zoom en vivo. No, no funciona. Bien. Voy a cambiarlo. Ok, muy bien. Es importante. Esta empresa que tengo configurado yo aquí es de un periodo mensual con el objetivo de poder hacer el cálculo o llegar a los cálculos un poquito más rápido. No tengo la empresa regularmente semanal, ¿no? Pero en este caso es una empresa de ejemplo donde tengo cálculos mensuales en cada nómina mensual que yo pude calcular mes a mes del año pasado. Obtuve ingresos en cada trabajador que tengo configurado aquí. Cada uno de ellos con un tipo de contrato o un tipo de también de sindicalizado o no. Y cada uno de ellos puede que tenga o no tenga faltas. Esa es la configuración que obtuve. Ahora bien, para el cálculo de la PTU es importante que sepan que se tiene que realizar en un periodo extraordinario. Todas las empresas de Compact Nóminas tienen configurado por lo menos dos periodos, dos tipos de periodo, que viene siendo el principal tipo de periodo que manejo, que sería semanal, quincenal, catorcenal, en este caso mensual, y otro tiene que estar sí o sí el periodo extraordinario. Este periodo extraordinario lo utilizamos para cálculos, extraordinarios o especiales. Y usualmente, o se debería de hacer nada más, para cálculos de la PTU y de aguinaldo y nada más. Digo se debería porque me ha tocado ver casos en los que también utilizan el periodo extraordinario para calcular otras cosas, como a lo mejor compensaciones, como a lo mejor me ha tocado ver también que calculan vacaciones ahí. Ahora sí que ya es cuestión de cada empresa, aunque en realidad la finalidad de este tipo de periodo es únicamente para cálculo de aguinaldo y de PTU. ¿Por qué? Porque este tipo de periodo nada más tiene configurado como si fuera un solo día y el cálculo que nos realiza de la parte de los impuestos que viene siendo de ISR lo realiza a través del cálculo del ISR anualizado. No es un ISR mensual, sino anualizado, que para efectos del cálculo de la PTU, pues cae perfecto, ¿no? Porque es un ISR de una percepción que estoy tomando en consideración por un año completo, ¿sale? Lo mismo con el aguinaldo. Bien, entonces, para ello entramos al botón que dice periodo extraordinario. Y aquí nos va a preguntar con qué fecha quiero mi periodo extraordinario. Por default nos sugiere una fecha,
La fecha que nos sugiera es importante ubicar que sea de este año. Si es del año pasado, es importante considerar posiblemente que yo tenga algún cálculo en ese periodo. Por ejemplo, el aguinaldo. Entonces, hay que revisarlo. Si aquí nos diera una fecha del año pasado, hay que darle a aceptar y revisar qué tengo ahí. Si tengo un cálculo o no. Posiblemente me quedó pendiente mi cálculo de aguinaldo por autorizar y por timbrar. Es muy raro, pero pudiera pasar. Entonces, es importante considerarlo. Ahora, cada que yo entre a mi periodo extraordinario y yo todavía no hago mi cálculo, yo todavía no autorizo, no timbro mi periodo, yo puedo todavía estar cambiando esta fecha. Yo, por ejemplo, puedo entrar ahorita con 1 de enero y posteriormente, cuando vuelva a entrar, cambiarle la fecha. Me va a dejar la fecha final hasta que yo lo autorice. Ahorita, para el ejemplo, le voy a poner la fecha de el 10 de mayo, por ejemplo. Y le voy a dar a aceptar. Ok, en la parte de arriba nos aparece el tipo de periodo que tengo y de qué fecha. El tipo de el periodo 4, miércoles 10 de mayo al 10 de mayo, que es un solo día. Voy a darle clic en el botón de prenómina para ver si tengo algún dato. Y bueno, aquí nada más me aparecen mis empleados y no tienen nada en su prenómina. Ningún cálculo realizado, ¿sale? Ahora bien, para poder hacerlo me voy a ir aquí a procesos, PTU. Y aquí voy a elegir la cantidad a repartir. Para el ejemplo, para el primer ejemplo que vamos a hacer, le voy a poner nada más 20,000 pesos. Y aquí para que vean bien los parámetros, voy a poner los 20,000, que es lo que voy a repartir. Lo siguiente que nos pregunta es existencia de acumulados para el cálculo de PTU. El PTU, la PTU, como recordamos, el acumulado, los acumulados que necesita saber es cuánto ganaron cada trabajador el año pasado y cuántos días trabajaron el año pasado. Aquí me está preguntando, ¿tienes o existen esos acumulados del ejercicio anterior en el sistema de Compact Nóminas? ¿Existen o no existen? ¿Por qué no existirían? Bueno, si no existieran, o por qué no existirían, sería porque posiblemente es mi primer año utilizando el sistema de Compact Nóminas. Y a lo mejor el año pasado que yo tenía cálculos de nómina, no los tenía en mi sistema de Compact Nóminas, sino en algún otro. Entonces ahí solamente sí no tendría mis acumulados. ¿Qué otro ejemplo podría pasar? Puede ser que este año cambiamos la empresa y ahora tenemos una nueva empresa en el sistema de Compact Nóminas porque estamos depurando información, etcétera. Decidimos arrancar desde cero en este año, por lo tanto en esta empresa no tengo los acumulados del año pasado. Solamente en esos casos le diría aquí que no existen. En este caso sí existen. En mi empresa yo tengo el acumulado porque es la única empresa que tengo y he estado trabajando con ella durante mucho tiempo y aquí están mis acumulados. Entonces aquí le debo de dejar la opción que dice sí existen acumulados para que me haga el cálculo. Después nos pregunta, ¿deseas descontar incidencias que estén asociadas al acumulado días PTU que no participan? Está habilitado, quiere decir que sí me los va a descontar, que viene siendo las faltas. Para el efecto de determinar cuántos días trabajó. Ya recordemos que hay dos rubros, por días o por salario, ¿sale? Entonces, en la parte de abajo es donde se incorporó lo nuevo. Nos dice, a ver, ¿quieres configurar el tope? Y nos da la palomita de opción, ¿eh? Podemos no palomearlo o desmarcarlo. Dice topar PTU. Y ahí viene un signo de interrogación que si ustedes le dan un clic les va a dar una explicación de lo del tope, que es la regla que les mencionaba, que puedo topar. Esto no es a beneficio de los trabajadores, es a beneficio de la empresa. De lo que les vayan a dar de PTU al trabajador, entonces esa cantidad es la que evalúan y es la que van a topar. Si se pasa de una cantidad, toparían ¿a cuánto? A 90 días de salario de él o el promedio del PTU que se les dio en los últimos 3 años. Lo que sea mayor. Ese es el tope que tomaría si es que lo considero. Lo voy a dejar marcado para que veamos el comportamiento de lo del tope. Le voy a dar continuar y nos abre esta cuadrícula.
Lo interesante, les hubiera dicho que es importante realizar un respaldo, que sí lo es, siempre es importante, pero en este caso, como en estas versiones ya nos da un precálculo sin afectar la nómina, pues no es necesario hasta que realmente queramos afectarla. Por el momento no está afectada, simplemente me da un cálculo, que es este que vemos en pantalla, nos da los empleados, los días que trabajó en la primera columna, hasta arriba nos suma la cantidad de días totales, 1867, el salario de cada uno de los trabajadores que obtuvo durante todo el año. Y después de ahí nos dice, ok, de esas dos primeras columnas, las otras siguientes dos, vamos a hacer una limitante. Vamos a revisar esa parte. Vamos a revisar si realmente es eso. Por ejemplo, en el primer trabajador, de los 365 días, pues se quedaron en 365. No tuvo faltas, ¿no? El siguiente, de 365 días, trabajó nada más 345. Tuvo 20 faltas. Y así cada uno de ellos. Por eso dice días definitivos, porque son los días que se van a tomar en cuenta, no los iniciales, ya que pues se van a descontar las faltas. Después nos pone la columna que dice salario definitivo y nos da los mismos salarios de la primera columna. Solo hay una diferencia. Si observan por ahí, el penúltimo trabajador de 224,900 que obtuvo de ingresos durante el año pasado, solo le está considerando 184,000. ¿Por qué motivo? Si se fijan en donde dice tipo, todos son de sindicalizado, pero los últimos dos son de confianza. Al ser el penúltimo de confianza y ganar tanto, pues nos dice, no, pues tú no puedes, no te voy a considerar los 224, te voy a considerar lo que ganó el más alto de los sindicalizados, que en este caso es el número 2, que ganó 153,000 pesos, más el 20%, que son un total de 184,000. Que también es importante, en estas versiones nos permite este listado exportarlo a Excel y en el Excel revisar pues estas definiciones, ¿no? Acá arriba nos pone cuál es el monto a repartir, el empleado sindicalizado que más ganó, los 153,000 que les mencionaba, el tope del acumulado del PTU del sindicalizado más alto, que son los 184,000, el número total de días, total acumulado para PTU, es decir, la suma de todos los ingresos que obtuvieron, y lo de los topes, ¿no? También aquí podemos observar en esta bitácora que hay trabajadores que trabajaron menos de 60 días, que es el último trabajador que se llama novato sin PTU, casualmente, y trabajó 42 días. Trabajó 42, pero está haciéndole la evaluación, miren. Ahí está tomando en cuenta ese trabajador. Le está dando un PTU. Voy a hacerlo más hacia la derecha para que vean que sí se le está dando PTU también a él. La sumatoria del PTU de cada uno de ellos, ahí en la columna que dice PTU definitivo, pues llegamos a los 20,000, ¿no? Por centavitos. Y al último trabajador sí le está considerando. Lo de los topes. Aquí donde dice PTU previo, ese es el importe de PTU que le correspondería sin ningún tope. Después, en las columnas de color azul, empieza a hacer la comparativa. Dice, a ver, el salario diario de cada trabajador por los 3 meses, ese es mi tope de 3 meses. 28,800, 40,500. Y en la siguiente columna dice el promedio de lo que ganó de PTU en los últimos 3 años, ¿cuál fue? Ahí están los importes. Y el tope que considera es el más alto de los dos rubros. En el primer ejemplo, toma los 28,800. En el segundo ejemplo, toma los 40,500. Que volvemos a lo mismo. Esto es solamente tope. Vaya, es un tope que le está poniendo. ¿A qué le está poniendo ese tope? Pues al PTU, que en este caso es el PTU previo. En el primer renglón, por ejemplo, el tope son 28,800.
y el PTU que le toca son 3,741. ¿Ganaste más de 28,000? No. Ah, pues entonces tu PTU final es el que dice PTU definitivo, que viene siendo el PTU previo mismo. No está topado porque no alcanzó ni siquiera el tope, ¿sale? Ahora vamos a ver un ejemplo donde sí pasamos ese tope. Solamente pasaría en este ejemplo en particular el tope si la PTU a repartir fuera muy grande. Por lo menos por arriba de los 28,000 al primer trabajador, ¿no? Que es el tope que tiene. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido. Voy a cerrar el precálculo. Cerramos este cálculo que no nos afecta y voy a aprovechar para excluir al trabajador que no quiero que esté, que es el 007, que el tipo de contrato que menciona ahí, que dice que es contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Entonces vamos a excluirlo a él y vamos a hacer una simulación de una PTU más alta. Entonces cerramos este cálculo, no nos ha afectado nada, la nómina no ha calculado nada. De hecho, los importes que vimos es antes de impuestos, ¿sale? Ok, entonces vamos primero al catálogo de empleados y vamos a buscar a novato, que es él. Y el tipo de contrato que tiene está en la parte superior, que dice contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Aquí lo voy a cambiar al número 2, que es contrato de trabajo por obra determinada. O al número 3, podría ser por tiempo indeterminado. El número 3 que se llama contrato de trabajo por tiempo determinado, perdón. El segundo es por obra y el tercero es por tiempo, ¿sale? Entonces guardamos. Sí, aquí me dan unas observaciones, pero volvemos al cálculo de la PTU. Ahora voy a aprovechar y le vamos a poner un PTU más alto. Vamos a suponer que son 500,000 pesos de PTU. ¿Sale? Los mismos factores. Le voy a decir que tome el tope. El tope, además de mencionarles aquí, es manipulable la cantidad de días de tope. O sea, yo pudiera toparlo a menos días. Recuerden que la ley nos va a dar los topes nada más, pero tú puedes incluso no tomar en cuenta el tope porque la ley te dice que pues hay que repartir la PTU y puedo repartirla tal cual o toparla, ¿no? Ya depende de nosotros. Pero lo que sí puedo manipular es considerar, porque hay criterios. Hay quienes dicen, pero 90 días de salario, ¿qué? ¿Diario? ¿Integrado? ¿O el del IMSS, no? Entonces, por default es el diario, pero de acuerdo a los criterios contables y fiscales de cada empresa, pues pueden cambiar esta configuración. Aquí le voy a dar continuar con los 500,000. Y si se fijan, ahora sí, primero el último de los trabajadores lo pone en gris. Ya no lo está considerando porque está por contrato de obra determinada. Y ahora los otros trabajadores, el PTU previo es mucho más arriba. El primer rubro son los 95,000, 107,000, 89,000. ¿Y qué pasa? Ahora sí, en el PTU definitivo está topado. ¿Por qué? Porque le estoy aplicando el criterio de toparlo. Y estoy en regla. Si se fijan, la suma del PTU definitivo no se le acerca ni le hace cosquillas a los 500,000. Entonces ahí tengo pues un detalle, ¿no? Porque pues realmente no estoy dando toda la PTU. Ahora bien, ¿esto es correcto? Pues por ley, sí. Tú puedes hacer esto porque puedes toparlo. Ahora, que sea justo, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, de igual manera, ustedes pueden no toparlo y dejarlo sin ese tope, vaya, o pueden decidir hacerlo. Y en algunos casos te va a afectar, como en este en particular, donde el PTU fue muy alto, y en algunos otros casos, como hace rato que hicimos el cálculo, donde no nos va a afectar, porque no se le va a acercar para nada al tope, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Bien, una vez que ya revisamos, que mandamos a Excel,
que vimos que efectivamente está correcto el cálculo, que ya quité a los trabajadores que tenía que quitar, etcétera, pues ya sería aplicarlo. Aquí nos preguntan una duda referente al siguiente ejemplo. Al momento de distribuir la PTU por un monto estimado de 10,000, únicamente se distribuyen a los trabajadores 7,000. Al momento de modificar la opción existen acumulados. No existen acumulados. Ok. Si se distribuye el total de la PTU, ¿a qué se deberá esto? Sería correcto determinar de esta manera si ya contaba con información de ejercicio anteriores. Ok. Si se le dice que no, el sistema va a asumir los valores de cada trabajador. ¿En qué sentido? Pues los dos valores posibles, ¿no? El valor del salario que obtuvo durante todo el ejercicio y el valor de los días que trabajó. ¿De acuerdo a qué? A la fecha de alta del trabajador. Si los trabajadores tienen la fecha de alta correcta, te lo tiene que hacer bien. Hay que checar esa parte. La otra es, si sí tengo mis acumulados en mi sistema, no le debo de decir que no existen los acumulados. Debo de indicarle que sí existen. También hay que revisar los acumulados en el sistema. Los acumulados en el sistema tú los puedes correr una reconstrucción, por así se le llama la utilería. Voy a entrar, herramientas, utilerías. Y aquí está. Es esta opción, reconstrucción de acumulados en herramientas, utilerías. Esto lo que hace es, de un ejercicio completo, revisar las sumatorias de cada empleado y volverlas a reconstruir. Hay que revisar que la empresa esté en correctas condiciones en esa parte para que los cálculos nos los haga correctos. No es normal que no te considere todo el monto de los 10,000. Deberíamos de revisar esa parte, ¿no? Eso es importante. Con el recálculo de acumulados lo podemos revisar, se puede reconstruir el acumulado, volver a correr el proceso y si tengo mis nóminas del año pasado, decirle que sí existen los acumulados porque los tengo. Si le digo que no, es como decirle no me tomes en cuenta nada del año pasado y asume los importes que ganó y los días que trabajó de acuerdo a la fecha de alta del trabajador. Si a pesar de las utilerías y de los factores que te menciono, sigue con el problema, lo podemos checar. Posiblemente sea un error de base de datos, incluso de versión. Podríamos intentar actualizar a la última versión para tratar de correr la utilería, el proceso para que lo haga de manera correcta. Ok, voy a volver a correr el cálculo. Ahora le voy a dejar el monto en 200,000. Ok, entonces volvemos a lo mismo. Ya que tengo el cálculo aquí, que ya quité, ya puse, ya revisé que todo esté bien. Las columnas que ustedes ven en amarillo son editables, ¿eh? Es decir, que yo puedo aquí directamente modificar. Esto es lo que el sistema recabó, pero ustedes pueden editar y decir que es diferente. ¿Sale? Ok, muy bien. Entonces aquí lo que voy a hacer es aplicar. Me va a preguntar el sistema qué conceptos quiero utilizar para mi cálculo. Si yo aquí veo otro concepto, lo elimino aquí en el botón de eliminar. Y si no veo el de reparto ni el del ISR del artículo 174, le doy insertar y los busco. ¿Cómo le hago? Le doy insertar. Aquí elijo el tipo de concepto, que sería percepción o deducción. Y en esta lista busco el concepto que quiero agregar. Ya que lo encuentre, lo selecciono y le doy en el botoncito que está a un lado, que es el que tiene una flechita y un signo de más. Pero en este caso ya tengo lo correcto. Entonces le voy a dar calcular en la sección que dice aquí abajo todos los empleados del periodo. Y si quiero o no que haga un ajuste al neto para el redondeo de los centavos. Y le doy a aceptar. Me dice el cálculo ha finalizado. ¿Deseas ver la bitácora? Y ya en la bitácora pues nos va a dar el resumen de lo que hizo, que también esta bitácora la puedo guardar en Excel y dejarla por cualquier cosa.
Una vez realizado el cálculo, no hay marcha atrás con ese cálculo. Podría yo recalcularlo y me lo va a modificar, pero no me va a borrar datos que ya tenga. Si algún trabajador incluí y no lo debía haber incluido, no lo va a borrar un recálculo. Lo tendrías que borrar de manera manual o subir el respaldo de tu sistema antes del cálculo. Ok. Ok, aquí como ya lo apliqué, este recuadro ya lo puedo cerrar. Y mi prenómina pues ya me muestra montos. Pues no me muestra sueldo ni séptimo, ¿no? Sería en el neto, me aparece el importe y tengo otras percepciones y otras deducciones. ¿Por qué? Porque son lo que estamos calculando es la PTU y no lo tengo configurado en mi prenómina. Simplemente lo agrego para visualización aquí en configuración de prenómina en la sección que dice percepciones, deducciones y obligaciones. Está aquí abajo. Y en este recuadro lo busco. Aquí busco el de tipo percepción del reparto de utilidades, la deducción de ISR del artículo 174 y las agrego al lado derecho. Aquí está el número 25. Deducciones. ISR es el número 43. Y ya están de este lado. Y nada más las voy a mover de lugar para que estén en otra posición. Y aceptar. Ahí ya puedo ver de manera más gráfica los importes que corresponden al reparto y el ISR que le corresponde a cada uno y con el neto final. Después lo que sigue de aquí es sencillo, nada más hay que autorizar la nómina y después de autorizarla ya la podemos timbrar. Para poderlo hacer, pues simplemente ya que está autorizado, ya que saco mis reportes de listas de raya, me voy a procesos, autorización de la nómina, le digo que sí. Hago mi respaldo, que es muy importante, ponerle aquí PTU, yo le pongo el número de periodo, extraordinario número 4 y le pongo PTU, ¿no? En el nombre del respaldo. Procesar. Lo que hace ahí es respaldar lo que acabo de calcular y autorizarme el periodo después del respaldo. Está autorizando y como es un periodo extraordinario, me pregunta la nueva fecha del nuevo periodo. O sea, ya no existe el periodo 4. Bueno, sí existe, pero está autorizado. Ahora mi nuevo periodo, que sería el 5, ¿qué fecha va a tener? Aquí le puedo poner cualquier fecha que sea distinta a la fecha que elegí mi periodo de cálculo. Que en este caso la fecha que le hemos elegido es el 10 de mayo. Por lo tanto, puedo poner 11 de mayo, 12 de mayo o una mucho más adelante, ¿no? Asumiendo que el siguiente cálculo es el aguinaldo, le voy a poner una de diciembre. 1 de diciembre del 2023. Y ya estoy en el periodo 5, en la parte superior, del 1 de diciembre al 1 de diciembre. Estando en mi periodo número 5, ya puedo hacer mi proceso de emisión de recibos, que sería timbrarlo, ¿no? Otra característica importante que cabe mencionar a partir de esta versión que se estaba pidiendo mucho es que, por ejemplo, en el caso del PTU se da mucho el caso que yo quiero elegir cuáles recibo sí quiero y cuáles no quiero timbrar. En versiones pasadas no se podía, entonces yo timbraba todos. Y el problema era de que si algún trabajador no vino por su PTU, pues ya está timbrada, ¿no? Entonces quiero cancelarla y bueno, era más rollo. En esta versión me permite elegir, en ese botón que dice elegir recibos a emitir, puedo elegir dentro de la lista cuáles sí quiero emitir y cuáles no. Y también puedo elegir otra vez todavía la opción de emitir todos los recibos. Entonces yo si elijo, si le doy en la opción que dice elegir recibos, me va a dar la opción
Primero los consulta y aquí puedo palomear los que yo quiera timbrar y los que no quiera. Los que ya sean seguros, pues los va a timbrar, ¿vale? Eso es algo, una característica muy importante de esta nueva versión. Entonces, en este momento, pues no los voy a timbrar, era nada más un ejemplo, pero elijo los empleados y le doy en el botón de timbrar, me pide la contraseña y listo, ya quedarían timbrados. Lo que restaría sería, pues, a lo mejor enviarlos por correo, etcétera, ¿no? Pero de momento, pues prácticamente, pues ya quedaría ahí, ¿no? Dudas, con toda confianza, les recuerdo, el material está en nuestra página. Con toda confianza pueden hacer la descarga. Me parece que también este video va a estar disponible para descarga si quisieran descargarlo. Y más tarde estará presentándose este mismo video a través de nuestras redes sociales, por ahí por Facebook, para que nos sigan, nos den like, nos dejen sus comentarios, sus observaciones, que son muy importantes para nosotros. De antemano, pues les agradezco mucho su participación como siempre. Y pues quedamos ahora sí que a la espera de cualquier duda, comentario u observaciones. Muchas gracias por su atención.